Capítulo 11, versículo 47 al 54. El Sanedrín condena a muerte a Jesús. ¿Qué es el Sanedrín? Mirad, los romanos, cuando conquistaban algún lugar en el imperio, para evitar sublevaciones, evitar despuntes de nacionalismo, por desgracia, todos sabemos cómo muchos países están rotos por esta lacra ideología del nacionalismo, pues ellos consentían que cada pueblo conservara ciertas instituciones políticas, religiosas, que le hacían sentirse todavía con cierto poder. Bueno, pues este era el Sanedrín, una especie de senado formado por fariseos, saduceos, las clases más altas de la sociedad, presidido por el sumo sacerdote, que generalmente pertenecía a la aristocracia de Jerusalén, controlada en el siglo I casi en exclusividad por la secta saducea, y ahí se decidían cuestiones religiosas, cuestiones políticas. El Sanedrín ahora se junta a deliberar y decide condenar a muerte a Jesús. ¿Cuál es el detonante? Pues el detonante está a solo 5 kilómetros de Jerusalén, y es que Lázaro había resucitado. Y nos cuenta San Juan cómo mucha gente pasaba por Betania, visitaba a Lázaro, pensad que era un pueblo de muy pocos habitantes, 200 habitantes, todo el mundo conocía a Lázaro, y había asistido a su entierro, y ahora lo veía vivo, y muchos se convertían viendo a Lázaro vivo, hasta tal punto que el Sanedrín ya es incapaz de ocultar lo que Jesucristo ha hecho. Jesús ha hecho muchos milagros. Bueno, vete a saber, yo estuve en uno, parece que fue milagro, no estaba en primera fila, pero es que ahora están conversando con alguien que estaba muerto, con alguien al que habían asistido a su entierro. De tal forma que el Sanedrín decide no simplemente condenar a muerte a Jesús, sino también terminar con Lázaro, acabar con Lázaro. De hecho, el sumo sacerdote pronuncia una frase terrible: conviene que uno muera por el pueblo, conviene que uno muera por el pueblo, es decir, matemos a Jesús para que haya estabilidad en Israel y las cosas sigan como a este momento. Es decir, ¿hasta qué punto se puede nublar el entendimiento humano que prefieres hacer lo que sea menos dar cabida al plan de Dios? O sea, ¿hasta qué punto yo puedo andar ciego que sabiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida, intento frenar a Dios? ¿Cuántas veces Dios en oración te está pidiendo algo que tú te niegas a darlo? O sea, ¿cuántas veces frustro el proyecto de Dios en mí, eso que Él ha soñado desde toda la eternidad para mí, simplemente porque yo tengo otros planes? Como Caifás, que en este momento él tiene otros planes para la nación. Bien, el proyecto de Dios desde prácticamente la caída de Adán y Eva es enviar al Mesías, pero nosotros quitamos del medio al Mesías porque tenemos otros planes, porque tenemos otras formas de hacer las cosas. Hasta tal punto puede llegar la ceguera del corazón humano que es incapaz de aceptar la voluntad de Dios y del modo en que Dios quiere que se cumpla su voluntad, porque esta es la cosa. Caifás también esperaba en un Mesías, pero no un Mesías al modo de Jesucristo, que iba a redimir al mundo de una manera que a él no entraba en sus esquemas. Nosotros teóricamente podemos aceptar la voluntad de Dios, pero no el modo en el cual Dios decide hacer su voluntad. Y esta es la clave, hasta tal punto que dice, determinaron matarlo. Es ahí cuando Jesús de nuevo se retira al desierto, a una ciudad llamada Efrén, y que hoy día no sabemos muy bien dónde se encuentra, aunque sí sabemos que estaba en el desierto de Judea, probablemente en la zona de la Transjordania, y allí residía con sus discípulos. Vemos tal cantidad de actitudes diferentes en la gente. Los miembros del Sanedrín buscan matarlo. Por otro lado, sus discípulos permanecen con él. Pero dice que como estaba cerca la Pascua de los judíos, muchos subieron a Jerusalén antes de Pascua para purificarse y buscaban a Jesús diciendo, ¿qué os parece? ¿Vendrá o no vendrá a la fiesta? Es decir, la gente permanece expectante. ¿A qué grupo de personas tú perteneces? ¿A aquellos que se han cerrado al proyecto de Dios? ¿A aquellos que Dios les resulta interesante y podemos ir
pues muchas veces de movida espiritual en movida espiritual, porque las cosas de Dios me parecen interesantes, pero que Dios no me pida absolutamente nada, porque no quiero que su proyecto entre a mi vida. Y cuando llega ese momento, entonces yo me echo para atrás. Es la multitud expectante, que quiere ver qué pasa y que quiere disfrutar de Jesús, pero no comprometerse. O estoy con sus discípulos, es decir, aquellos que le están acompañando en este momento en el cual él está a punto de llegar a Jerusalén y se van a desencadenar los eventos de su última semana de vida, de la Semana Santa. Bueno, ante el mundo también existen muchísimas actitudes, un abanico de teorías, cada cual tiene la suya acerca de Jesucristo, pero el Evangelio nos ofrece una sola respuesta válida, y es que para acercarte a Él tienes que formar parte del grupo de sus íntimos, de los discípulos, de los apóstoles, de aquellos que están con Él y que le acompañan a Jerusalén hasta la cruz. Pues bienvenido a este seguimiento de Cristo, porque solo rezando el Padre Nuestro y despacio la frase hágase tu voluntad, somos cristianos. Hasta que no abro la puerta para que la voluntad de Dios entre en mi vida, no hago otra cosa sino frenar o frustrar el proyecto de Dios, pues deja que Dios entre con todas sus consecuencias.